vamos a ver un tercer vídeo en el que vamos a comenzar a estudiar, a explicar los factores que entran en juego para que una imagen sea de calidad. Bueno, pues la calidad depende de cuatro factores, de cuatro características de la imagen, que son parámetros, porque se pueden medir. Con ello, al poderlos medir, se puede cuantificar la calidad de esta imagen. Los cuatro factores, las cuatro características de la imagen que entran en juego en que sea de calidad son la resolución espacial, la resolución, yo llamo de contraste, pero que en casi todos los libros pone resolución a bajo contraste. Significa que se diferencien bien tejidos que tienen parecida atenuación y que se diferencien con diferentes tonos de gris. Eso significa resolución de contraste. Un tercer parámetro es el ruido y el cuarto es que las unidades Hansfield que se adjudiquen a cada voxel sean exactas. Eso lo llaman en los libros fidelidad de los números TC o de la unidad de Hansfield. Quiere decir eso, que el equipo asigne una unidad de Hansfield exacta a la atenuación que tenga un voxel para representarlo con una luminosidad, la que sea, en su píxel. Bueno, estos cuatro parámetros, y digo parámetros porque se pueden medir, dependen de todos estos factores, pero como lo vamos a ir viendo, la mayoría de ellos, voy a hablar solo de algunos que no vamos a ver a lo largo del tema. Y los vamos a ver aquí. Fíjense que yo pongo uno de las variables que entran en juego en estos cuatro factores es el filovio. También hablo del tejido de la imagen, también lo veremos aparte, luego a continuación. Vamos a ver el filovio y luego el tejido de la imagen, la cantidad de tejido contenida en la imagen. ¿Qué es el filovio? O campo de representación, campo de visión, traduciendo literalmente es campo de visión, es mejor llamarlo campo de representación, porque es el diámetro máximo, el diámetro mayor de la estructura anatómica, de la estructura del cuerpo que se va a explorar, que se va a reconstruir en la matriz. El diámetro máximo de la zona del cuerpo que se va a reconstruir en la matriz, eso es el filovio. Y ese diámetro tiene que estar medido en el centro de esa zona anatómica. ¿Por qué aquí pongo que debe ser lo más pequeño posible? Siempre que abarque la zona de interés, lo más pequeño posible, pero siempre abarcando la zona de interés. Para que la cantidad de materia representada en cada píxel sea la menor posible. Digo que el tamaño del filovio junto con el tamaño de la matriz determina la cantidad de materia que se representará en cada píxel. Claro, si el filovio es muy grande y la matriz es pequeña, 512 por 512, pues entonces, si el filovio es muy grande, será muy grande también la cantidad de materia representada en la matriz. Si eso se divide entre relativamente pocos píxeles, 512 por 512, entonces a cada píxel le corresponderá mucha materia del cuerpo. Esto va en contra de la calidad de la imagen. Sin embargo, si el filovio es lo más pequeño posible, siempre abarcando la zona del cuerpo que se quiere evaluar, y la matriz es muy grande, pues eso significa que a cada píxel poca materia se va a repartir entre muchos píxeles. Luego a cada píxel le va a corresponder menos materia que en el caso contrario, que acabamos de decir. Lo que pasa es que el filovio es, el que le corresponda a la zona que se va a explorar. Por consiguiente, lo que sí podemos es reconstruir la imagen con una matriz pequeña, 512 por 512 o grande. Porque repito, el filovio siempre es que corresponde a la zona anatómica que se va a explorar.
aquí lo que les digo, ¿no? Está preestablecido para cada tipo de estudio, pero se puede ampliar o reducir en función de la zona de interés, aunque eso normalmente no se toca. Vamos a ver qué es el filoview. Pues aquí he intentado representar en un esquema el círculo azul 1 sería el tórax y el círculo 2 en rojo es el mediastino, el corazón, la tráquea, los ganglios linfáticos que están ahí y los grandes vasos, aorta, arteria pulmonar, las venas cavas. Bueno, eso es lo que ocupa el mediastino. Si lo que interesa es explorar el mediastino, entonces el filoview no debe ser mucho mayor que la distancia que hay entre estas flechas. Y eso, este tejido es el que va a representarse en la matriz. Hombre, siempre un poquito mayor el filoview de la zona que nos interesa, por tanto cogerá siempre un poquito de la zona del tórax, de pulmones, que hay cerca alrededor del mediastino. Pero lo que se va a ver fundamentalmente en la matriz es el mediastino. Sin embargo, si lo que interesa es explorar tórax, el filoview tiene que ser el diámetro que hay entre una flecha negra y otra flecha negra, para que la zona que se represente en la matriz sea todo el tórax. En ese caso, por supuesto, el mediastino va a ocupar menos espacio en la matriz que en el primer caso. Pero como interesa explorar el tórax, pues el filoview tiene que aumentar para que abarque el diámetro mayor del tórax en el centro, medido en el centro del tórax. Si se escogiera para estudiar mediastino un filoview propio del tórax, como el mediastino se vería relativamente pequeño en la matriz, no se distinguiría bien. Se distinguiría mejor si solamente se escoge un filoview para mediastino, en el cual toda la matriz estaría ocupada por el tejido o por los órganos que hay en ese espacio entre los pulmones, es el mediastino. Por otra parte, si queremos explorar el tórax completo y escogemos un filoview menor del que le corresponde, no digamos este filoview entre las líneas verdes, pero sí digamos que lo acortamos un poco, llegaría desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasaría? Que para ese filoview el tórax es demasiado grande, con lo cual la parte periférica del tórax no se vería, no se reconstruiría en la matriz. Recapitulando, el filoview es el diámetro mayor de la zona anatómica que se va a estudiar, que se va a explorar y se va a representar en la matriz, medido ese diámetro en el centro geométrico de esa zona. El filoview se puede expresar en centímetros o en milímetros. Supongo que ustedes sabrán, o que vosotros sabréis, que un centímetro tiene 10 milímetros. Así que podemos hablar de un filoview de 40 centímetros o de 400 milímetros. Da igual. Una cosa diferente es el scan field. El scan field es el espacio dentro del gantry, dentro del orificio del gantry que ha ocupado por el haz de rayos. Normalmente, en este caso, la tórax, el scan field sería desde aquí hasta aquí, ese espacio que está ocupado por el haz de rayos, ¿vale? Dentro del gantry. Y para un filoview de tórax, de mediastino, el filoview sería solamente para mediastino, pues el scan field sería este espacio que ocupa el haz de rayos dentro del orificio del gantry. Normalmente el scan field y el filoview coinciden, ¿no? Siempre puede que sea un poquito mayor el scan field que el filoview. ¿Por qué? Porque conviene que a los extremos del detector, conviene mucho no, es imprescindible a los detectores, los extremos, situados en el extremo de la bandeja, llegue el haz tal como sale del tubo de rayos X sin ser modificado por ninguna absorción producida en el cuerpo. Para que así el ordenador sepa la cantidad de fotones que tiene el haz original, lo compare con los fotones que le llegan a los detectores que están frente del cuerpo. Veamos. Esto está aquí explicado, por supuesto, aquí lo que digo, pero ustedes lo pueden leer. El filoview automáticamente se escoge por el equipo en función de la zona que se escoja, se seleccione, dicen la gente ahora, pusiendo mal del inglés, se escoja
para evaluar, para explorar, ¿vale? Ahora bien, se puede modificar algo. Imagínate que, por ejemplo, para un abdomen, el filobio está entre 42 y 50 centímetros. Pues un tipo tiene un abdomen muy grande, pues se puede ampliar ese filobio para ese caso, puesto que si no, de lo contrario, toda la parte periférica del abdomen no aparecería en la imagen, no se reconstruiría en la matriz. Bueno, aquí hago una serie de reflexiones sobre qué pasaría si el filobio es más grande o más pequeño de lo normal. Por supuesto, hay filobios especialmente pequeños para explorar zonas pequeñas, como son los peñascos, donde está el oído interno, para explorar la silla turca, donde está la hipófisis, para la órbita, vale, bien. Y por supuesto también hay filobios pediátricos para la tomografía computarizada de niños. El tejido de la imagen, y me voy a parar en este vídeo cuando termine de explicar esto, y luego hablaremos de la resolución espacial. El tejido de la imagen es igual a la colimación, es decir, a los milímetros de colimación, los milímetros que tiene el haz en sentido cráneo-caudal, multiplicados por el PIS y el tiempo total de exposición en la exploración, en segundos. Si la colimación, el haz es muy amplio, manteniendo constantes los otros dos factores de este producto, si la cobertura es muy gruesa, que sea y con el tiempo que sea, se va a cubrir más cuerpo. Si la cobertura, colimación al igual que cobertura, menor, es pequeña, si el haz es muy fino, pues naturalmente entonces en cada vuelta el haz va a pasar por menos grosor del cuerpo si la cobertura es gruesa. El PIS, manteniendo sin variar la colimación, es decir, la cobertura y el tiempo total de giro del sistema, si el PIS es mayor de 1, pues las espiras estarán separadas, se cubrirá más cantidad de materia, más cuerpo, si el PIS es igual que 1. Y por supuesto, manteniendo constante el PIS y la colimación, si el sistema está girando más tiempo, se cubrirá mayor cantidad de materia si está girando menos tiempo. Bueno, aquí pongo un ejemplo para que ustedes lo vean y digamos un ejemplo concreto. Y paro aquí.